Dile a tu hijo, tu hija, tu esposo o esposa que viva la familia. Comienza ahora. Un grupo de colaboradores con experiencias en el tema de la familia están aquí, listos para atender las preocupaciones y necesidades de las familias puertorriqueñas. Pónganse cómodos y digan todos juntos: ¡Que viva la familia! Muy buenos días a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan a través de Católica Radio en este tu programa, Que Viva la Familia, un programa para ti y para todos y cada uno de nosotros que somos parte de una familia. Gracias a todos aquellos que también se nos unen a través del 88.9 y 89.1 FM de Católica Radio y a través de las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica. Es una alegría estar aquí nuevamente en otra mañana de domingo junto a todos y cada uno de ustedes. Me acompaña Padre Víctor. Buenos días, Padre Víctor. ¿Cómo estás? Buenos días, Marta, a ti. Buenos días a todos los radioescuchas. Marta, otro domingo más, ya tú sabes, gozoso y aquí para compartir otro tema interesante con los radioescuchas. Exactamente, así mismo. Y ahora que Padre dice que es un tema interesante, es que el tema que les traigo hoy es súper interesante. Ustedes saben que estamos viviendo pues en una sociedad, hace años ya de esto, que lamentablemente lo que promueve es tener pocos hijos, ¿verdad? O no tener en algunos lugares, ¿verdad? Eso lo hemos podido ver en algunos países hermanos, donde pues se respetan las ideas, ¿verdad? Pero dicen que vamos a tener pocos hijos o no tengamos. Y tras que tenemos esa situación, entonces tenemos familias pues que quieren tener muchos hijos y los relajan o los molestan, como a veces me pasaba a mí, que porque tenemos muchos hijos, y yo sé de familias que tienen más, pero no a eso solamente, vamos, que tenemos ese punto hoy, de que estas familias que dicen que no podemos tener muchos hijos, y los que sí tenemos muchos hijos, pero fíjense que hoy no solamente eso, hoy Padre nos trae un tema súper interesante. Ustedes saben que Padre siempre nos trae temas bien actuales, temas para que nosotros nos pongamos a pensar, y fíjense que tal vez es muy bueno, me pensaba yo en estos días, porque tal vez nosotros no tenemos tanto tiempo para estar leyendo los artículos o para estar buscando artículos o no sabemos dónde identificar artículos. Bueno, vaya, también eso pasa. Y ustedes saben que Padre ya nos ha dado varias fuentes donde él consigue estos artículos muy buenos o donde conseguir buenas lecturas también. Y pues ya Padre nos hace el favor a todos nosotros que tal vez no tenemos el tiempo. No se piensen que es que Padre tiene tanto tiempo, déjenme decirle, Padre también tiene su agenda bien apretada, ¿saben? Eh, pero Padre pues se toma, ¿verdad? De su tiempo, tan ocupado que también tiene, para que entonces nosotros, los que tal vez o no les gusta leer, a mí me encanta leer, pero a los que no les gusta leer o los que no tienen el tiempo para leer o que tal vez no tienen ese espacio de poder encontrar estas páginas tan buenas para leer. Pues mira, no se preocupe porque por eso tenemos a Padre Víctor aquí con nosotros. Ustedes saben que ya él nos pone al día a todos y cada uno de nosotros. Y fíjense que hay un tema que ustedes saben que Padre ha estado cubriendo en estos últimos domingos. Él mismo me decía antes de empezar el programa que él ha estado tirando a las redes últimamente, pero que hoy los va a defender. Porque fíjense que hoy nos trae un tema bien actual que a todos nuestros jóvenes les encanta, especialmente los que están en las escuelas, los que están en la universidad, y es el ChatGPT, que se ha vuelto tan famoso y que, ¿verdad? Lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Y tenemos el montón de jóvenes que hoy en día todo lo quieren hacer a través de la inteligencia artificial. Utilizan diferentes páginas para poder hacer los trabajos, buscar información. Pero hoy, Padre, nos trae este tema súper interesante que yo sé que a ustedes les va a llamar mucho la atención. Padre, se lo va a disfrutar porque, Padre, ¿qué es lo que nos vas a hablar hoy sobre el ChatGPT y los hijos? Primeramente, buenos días a ti, Marta. Buenos días a todos los radioescuchas que se conectan fielmente todos los domingos a través de Católica Radio y a través de las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica. Siempre un placer, Marta. Otro domingo más en la mañana. Y hoy me lo voy a gozar. ¿Por qué? Porque, como te decía fuera del aire, ¿verdad? Mientras nos preparábamos para este programa, que llevó algunas semanitas tirándola a las redes sociales. No es tirándola a las redes sociales, No es sino negativamente, claro. es invitando a los controles, Exacto. ¿verdad? A tener un control. Pero nos hemos dado a la tarea también de la misma manera que a veces criticamos a veces el contenido negativo de las redes sociales o de la información a veces no correcta o de las fuentes que a veces no son verificables y todo lo demás, pues también nos hemos dado a la tarea, Marta, de también pues, ver cómo estas herramientas nos pueden facilitar la vida, cómo se puede convertir verdaderamente en un instrumento
de trabajo para nosotros, que nos ayude también a sintetizar, a traer puntos. Entonces, con esto del ChatGPT, de la inteligencia artificial, pues que es un proyecto que todavía está en evolución. Sabemos que Eso la así. inteligencia artificial sigue en crecimiento y sigue en aprendizaje. Y es maravilloso porque con una simple pregunta se mete en bancos de recursos que yo creo que nosotros no tendríamos ni tan siquiera el acceso y el tiempo tampoco, y en fracción de nada, de minutos prácticamente te trae toda esa información. Muchas veces te la sintetiza, te la presenta, que de hecho que nosotros hablamos de este tema constantemente en la universidad porque eso también plantea unos retos a nivel Eso educativo. es así. Eso es así. Pero como nosotros somos un programa que va dirigido a la familia y que hemos estado hablando también sobre el tema de lo que es el control de la natalidad que hay en la sociedad de hoy y cómo también tenemos que buscar revertir todas estas cosas, pues quisimos hacer la búsqueda de si a alguien se le había ocurrido preguntarle a ChatGPT, ¿verdad? A la inteligencia artificial, alguna cuestión de Ajá. algún tema de fe, porque no necesariamente lo buscábamos desde la familia. Yo mismo decía, ¿alguien le habrá hecho la asignación de preguntarle a ChatGPT algún tema de fe? ¿Por qué creer en Dios? Algo así por el estilo. Ujú. Y Marta, curiosamente, dentro de esas búsquedas que siempre hago, entrando a una de las páginas que yo siempre frecuento constantemente, escribo en el search, ChatGPT, argumentos de fe, y cuando de momento me sale un escrito que se llama ChatGPT y alguien le hace esta pregunta, y por eso lo traemos hoy, porque esto es un programa que va dirigido, ¿verdad?, al matrimonio y la familia. A la familia. Pero ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿deberíamos tener los hijos que Dios quiera? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué pasa? ChatGPT, Marta, dentro de toda esta circunstancia, ¿qué hace? Se adentra en toda esta serie de datos. Uno pudiera pensar que pues no va a haber, no te va a dar una contestación coherente, nada por el estilo, al contrario. O sea, se mete en todos estos foros y te hace una catequesis brutal. Pero antes de ir a lo que ella nos dice, ante lo que nos dice la inteligencia artificial sobre este tema de que por qué deberíamos tener los hijos que Dios quiere, lo primero que deja saber el ChatGPT es que ese postulado de los hijos que Dios quiere es contracultural. O sea, está consciente de que te va a contestar la pregunta, pero te deja saber que el tema o la postura de tener todos los hijos que Dios quiere es contra lo que es el postulado cultural actual. Cuando yo miraba eso, entonces a mí ya me abre la mente de por qué ella lo dice. Quiere decir que está consciente la inteligencia artificial de que en el mundo es mal visto o está mal interpretado, mal entendido el tema propiamente de tener hijos en plural, En no plural. hijos, No hijo, hijos. sí. Entonces, entiende ya prácticamente, deja la base sentada para entender que estamos en una sociedad que va girada más hacia la no procreación que hacia la procreación. Y es maravilloso porque detrás de eso que nos está dejando ver que hay una cultura, ¿verdad?, que va propiamente contra la natalidad y no a favor de la natalidad. Así que la inteligencia artificial ya nos está diciendo, nos ha hecho una radiografía. Increíble, sí. Una radiografía y también yo soy de las personas que veo esto y digo, esto es una validación de lo que muchas veces tanto Marta como yo presentamos en este programa, de que a veces decimos, pues mira, estos datos a veces ¿qué hacen? Pues refuerzan que lo que estamos diciendo propiamente es real, lo que estoy Claro. viendo en la sociedad Exacto. es real. Entonces, dice que los medios de comunicación en los últimos tiempos se han proliferado diferentes ejemplos de publicaciones que se han hecho a raíz de hacerle preguntas a la inteligencia artificial. Es curioso, Marta, porque la realidad es que yo he visto o sea, que yo me paso metido viendo cosas y qué sé yo. A veces ya yo no veo televisión local, eso sí lo dejo claro. Pero veo podcasts, a veces estoy en YouTube y muchas de estas cosas con ChatGPT.
me tuvo curioso, Marta, y esto simplemente lo dejo ahí como ¿verdad? Como un aparte, Ujú. de que llevo 3 semanas viendo un podcast. Me voy a reservar el nombre porque no estoy aquí ni tan siquiera para hacerle promoción, eso no es mi interés, pero sí que lo he seguido curiosamente porque sabes que en Puerto Rico ahora mismo pues estamos ya próximamente con el tema de las elecciones De las elecciones. Ujú. y esta persona que es un experto en esta materia de programación y todo lo demás, se dio a la tarea de coger todo lo que eran las plataformas, es verdad, que presentan los 4 candidatos a la gobernación y decir, presentarle, o sea, bajo unos files donde estaban esas plataformas y le pidió a ChatGPT que hiciera un análisis de las plataformas, las fortalezas, las debilidades, etcétera, lo que era viable, lo que no, si la postura era de derecha o de izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo curioso es que te coge qué sé yo, la plataforma, 400 páginas, y te saca los puntos, te hace todo como si fuera una tesis doctoral, Marta, Wow. una cosa brutal. Pero así lo fue, te digo que me quedé pegado con el podcast porque lo hizo con los 4 candidatos. Entonces tú puedes ir viendo, y él mismo lo dice, no soy Ajá. yo el que lo estoy diciendo, es un análisis de la inteligencia artificial que está sacando los puntos positivos, los puntos negativos, las cosas que son viables, o sea, lo que se puede lograr, Lo que lo se que puede. Ujú. no, etcétera, etcétera, etcétera. Y él decía, esto yo no lo hago simplemente, lo hago para ayudar a las personas. O sea, que hay una herramienta. Y entonces, ¿qué pasa? Hay montones de documentos, escritos, etcétera, que se basan en, le hago esta pregunta al ChatGPT, vamos a ver qué piensa el ChatGPT, vamos a ver qué piensa la inteligencia artificial. Y en algo tal vez que pareciera no natural, que te evalúe un candidato, una plataforma, etcétera. Y me estuvo tan interesante que Marta, que me hipié los 4 episodios. Sí, sí, porque está curioso, claro. Me hipié los 4, son casi 1 hora cada uno y me los ripié. ¿Por qué? Porque me estuvo curioso la iniciativa. Y a la verdad que me estuvo muy productiva. De ahí yo empecé a entender de que no todo necesariamente, ¿verdad? Porque como siempre he dicho, no todo es negativo. No, claro. La Siempre nos tecnología depende mucho en las manos de que esté. Ahora, Ujú. el tema de la fe era algo que yo tal vez tenía mis reservas, no dudas, pero mis reservas. Y cuando entonces le hacen esta pregunta, si deberíamos tener los hijos que Dios quiera, pues yo te soy honesto. Yo pensé que no iba a tener tal vez la capacidad de poder presentar las cosas de la manera en que las presenta. Entonces, es importante reconocer que con una simple pregunta, te va a generar, algo te va a decir. Entonces, el ChatGPT genera, Marta, siete, siete razones. Marta, 7 razones por las cuales, sí, perdóname, 7 razones de fe por las cuales todos deberíamos tener los hijos que Dios quiera. 7 razones. Wow, 7 razones, claro. Y yo decía, bueno, yo te puedo dar 3, tal vez 4. Yo decía entre mí, y cuando miré, yo 7. Entonces, ChatGPT basa sus respuestas de 2 maneras, Marta. Una, te presenta un argumento, o sea, el argumento de la fe, Ujú. y luego te lo sustenta con un fundamento bíblico. O sea, no tan solo es que te dice la razón, no, es que te la justifica. O sea, que va a la razón y va a la fe, va a las Va a la dos. fe, va a ambas cosas. Y va a la fuente bíblica o va a la fuente del catecismo de la Iglesia Católica o va... Entonces, cuando yo miré, yo dije, ¿en serio? Sí, es serio. Entonces, es importante, pues, simplemente para verlo. ¿Qué nos dice el escrito de primera mano? El resultado habla por sí solo, ¿verdad? ChatGPT pasó la prueba con flying colors. O sea, es una cosa, dice, habla por sí solo. Dice, y el Ujú. fundamento teológico de la respuesta, impresionante. O sea, la conclusión podía haberla escrito, inclusive nos dice el que hizo el relato, dice, la conclusión podría haberla escrito hasta un padre de la iglesia. O sea, así de Wow, profundo es esto. sí, increíble. Ujú. Entonces, vamos a ir sobre estos 7 puntos. Vamos, yo creo que entiendo al primero, en lo que hacemos el brequecito para la pausa, pero fíjate, la pregunta es, Marta, ¿podrías darme
7 razones por las cuales un cristiano debería tener los hijos que Dios quiera. Fíjense que no está diciendo 1, 2, 3, los que Dios quiera. Los que Dios quiera. Ujú. Y vamos a esa primera razón, Marta. La número 1 es fidelidad a la voluntad de Dios. Mira por dónde empieza. Wow. Es que le queda Esa es la primera. espectacular. Ujú. Fidelidad Fidelidad. a la voluntad de Dios. O sea, Dios que siempre Wow. ha querido, y eso nosotros lo hemos dicho siempre en el programa, Dios que, porque crea propiamente el proyecto de familia que busca que el hombre y la mujer cooperen en la creación y en la continuidad de un Que proyecto. seamos parte de ese proyecto. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy fiel al deseo de Dios, pues entonces yo soy abierto a la vida, que es lo que hacemos en el compromiso matrimonial. Acéptate Dios, los hijos, tal. O sea, ¿por qué? Porque esa es la fidelidad. Dios que es fiel y me entrega a mí la capacidad de yo co-crear y de Ujú. participar en este proyecto de creación. Pues entonces yo, porque Él es fiel, yo soy fiel. Es lo primero que Él dice. Dice, ¿cuál es el argumento, Marta? El argumento, nos dice ChatGPT, los cristianos están llamados a vivir conforme a la voluntad de Dios en todos los aspectos de su vida, incluyendo la procreación. Ese es el argumento. Estamos llamados a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y esto es espectacular, porque yo no sé si si el ChatGPT entenderá o no entenderá lo profundo que es o no es, ¿verdad? Pero la realidad es que nosotros estamos llamados a vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos llamados a aceptar lo que es el proyecto de Dios y vivir conforme al proyecto de Dios. Nosotros hacemos un compromiso de vida. Ujú. Y es maravilloso porque nosotros aquí hemos tenido programas donde hemos ido precisamente hablando sobre ese tema. De hecho, curiosamente en estos días hablaba con una pareja y le decía, cuando falla el amor, el compromiso te trae a puerto. Que son cosas que son conclusiones de estos programas, Marta. Ujú. De tantos programas y tantos temas que hemos ido trabajando, uno va sacando sus propias conclusiones. Exacto. Y fíjate, cuando el amor falla en una relación, el compromiso que conlleva el entregarse todo ante un proyecto te trae a puerto seguro. Entonces, fíjate cómo él lo pone, estamos llamados a vivir a conforme a la voluntad de Dios. Dice, incluyendo la procreación, que también va a rebatir, Marta, el tema de la sexualidad sin la consecuencia de la procreación. Placer por placer versus placer con finalidad de procrear. De procrear. Entonces dice, tener los hijos que Dios quiera es una expresión de fidelidad, ¿verdad? Si yo digo, yo acepto de Dios los hijos que Él me envíe, Él dice, es una expresión de fidelidad y de obediencia a su vez al plan divino de Dios. Reconociendo, esto es maravilloso, cualquiera diría que lo estamos leyendo de un padre de la iglesia o de algún escrito. Ajá. Dice, reconociendo que Él, o sea, Dios, es el autor de la vida. O sea, tenemos una inteligencia artificial que está llamando a Dios autor de la vida. Autor de la vida. Ujú. Por eso es que no deja de impresionarme el escrito, porque cuando lo leí yo decía, wow, o sea, tiene una profundidad brutal. Ahora bien, dice, tener los hijos que Dios quiera es una expresión de fidelidad y de obediencia a su Y de plan, obediencia. reconociendo que Él es el autor de la vida. Pero dice, vamos al fundamento bíblico, o sea, dice el misma inteligencia artificial, para que no me crean a mí, ¿verdad? Porque así yo lo visualizo, porque así me pasa a mí. Supongo que, Marta, tú eres profesora en una universidad. Claro. Uno trata de decir, antes de que me pregunten, pues aquí está el fundamento Aquí bíblico, está. fundamento para que lo puedas buscar. ¿Cuál es el fundamento bíblico de esa fidelidad a la voluntad de Dios? Nos dice ChatGPT. En Jeremías, en el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Dice Dios, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Dios reafirmando, si lo que miramos, dice Dios que está reafirmando que yo sé el plan que tengo para ti.
el plan para ustedes, porque está hablando en plural, porque está hablando del matrimonio. Claro. Recordando que su plan siempre es bueno y confiar en él significa aceptar sus bendiciones, incluidas las que vienen a través de los hijos. Fíjate, Marta, esto, gracias a Dios que nosotros no estamos ahí en vivo, no tenemos la gente ahí en vivo, pues ya tengo los polos parados. Sí, claro. Porque Definitivo. fíjate con la profundidad. O sea, dice el versículo 11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Eso es lo que él dice, pero mira la explicación que da o sea, el ChatGPT en base a ese versículo. Recordando Dios que su plan siempre es bueno y que confiar en él significa aceptar las bendiciones, incluidas las que vienen a través de los hijos. Marta, y la escritura, en todo su esplendor, cuando habla de los hijos, habla como la corona de la gracia del matrimonio. La bendición del matrimonio son los hijos. O sea, que cuando yo lo leía, yo decía, increíble que esta inteligencia artificial te esté diciendo a ti algo que nosotros tratamos todavía de explicar y todavía a veces no se logra, Marta. No se puede entender, exactamente. Y que todavía no se logra, que inclusive trabajamos con matrimonios y tenemos intervención y a veces tratamos de que se entiendan esto y claro. no se entiende. Y sin embargo, tenemos una inteligencia artificial diciendo, ¿sabes qué? Es que esto es esto. Entonces, se pone más interesante, Marta. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos vamos a los últimos puntos porque de verdad que aquí sí que hay tela para cortar en estos próximos que vamos a discutir. Como dice el padre, es momento de hacer una pausa, pero no se vayan, porque el tema está súper interesante y yo estoy segura de que al igual que yo, ustedes también quieren saber cuáles son esos otros puntos que nos está trayendo ChatGPT, la inteligencia artificial, no solamente a través de la razón, pero sino también a través de los fundamentos de la fe, los bíblicos. Te esperamos, quédate con nosotros, regresamos en breve. ¡Que viva la familia! Regresamos a Que Viva la Familia por el 88.9 y 89.1 FM de Católica Radio. También un saludo a todos aquellos que se nos unen a través de la aplicación de la Católica y a través de las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica. Es un placer estar aquí nuevamente en otra mañana domingo con ustedes. Estamos Padre Víctor y Marta aquí con ustedes acompañándoles y ustedes acompañándonos a nosotros, por supuesto, como cada domingo, que es tan importante para nosotros saber que contamos con ustedes, que nos siguen, que nos acompañan. Hoy el tema ha estado súper interesante. Yo sé que muchos de ustedes en cuanto van a después a buscar el programa porque lo van a querer repasar, lo van a querer volver a escuchar. Ustedes saben que Padre nos ha estado, siempre este programa está dedicado al matrimonio, a la familia, a los hijos. Y Padres, en estos últimos programas, como él decía en la primera parte del programa, tal vez le ha tirado un poquito, no negativamente, a lo que tiene que ver a todo lo que tenga que ver con las redes sociales, el internet, todo este tipo de fuentes de información tecnológica. No negativamente, porque Padre siempre ha hecho claro ¿verdad? El beneficio que tiene y las cosas buenas que podemos obtener de ello. Pero hoy el tema está bien interesante porque tenemos dos cuestiones humanamente hablando, donde las personas se cuestionan. Hemos estado hablando en la primera parte del programa cómo hoy en día muchas personas el cuestionamiento es cuántos hijos debemos tener o cuántos hijos, o sea, muchas parejas eso es lo que se cuestionan cuando se comprometen y deciden casarse, cuántos hijos, uno, dos, ninguno, y lamentablemente pues la sociedad nos lleva a eso mismo, ¿verdad? Y nos dice, nos hace ver como que no podemos tener más. Pero solamente, no es solamente ese aspecto, también tenemos el aspecto tecnológico, esta lucha que tenemos ahora, especialmente los educadores, con todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿verdad? Esta lucha que tenemos de que los estudiantes, nuestros hijos, quieren hacer sus trabajos a través de la inteligencia artificial. Y pues lamentablemente, pues los educadores estamos luchando, los padres luchando en que, mira, tú tienes que pensar, tú tienes que analizar por ti mismo. Y fíjense que Padre ha encontrado en esta búsqueda que él siempre hace para traernos temas actuales para nosotros e interesantes de la misma manera y que nos ayuden a crecer, cómo muchas veces nosotros nos estamos cuestionando cuántos hijos debemos tener o si debemos tener simplemente los que Dios quiera. Y Padre ha encontrado este artículo donde una persona decidió hacerle esa pregunta a ChatGPT, a la inteligencia artificial. Y Padre ha encontrado esta única información tan valiosa donde ChatGPT nos presenta a nosotros, nos contesta esta pregunta de que si debemos tener los hijos que Dios quiera
pero Ujú. nos las contesta con fundamentos, no solamente bíblico, porque tal vez todos ustedes están pensando, pues te va a dar lo que dice la Biblia. No, 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 también nos trae los fundamentos a base de la razón, el Ujú. análisis, el argumento. Y ese primer argumento era la fidelidad a la voluntad de Dios. Ese es el primer aspecto que él nos presenta, ¿verdad? En por qué sí debemos los cristianos considerar tener los hijos que Dios quiera. La fidelidad a la voluntad de Dios. Padre Víctor, ¿y cuáles son esos otros? Porque son 7. Ya nos diste el primero, pero nos faltan los otros 6. Y ¿Qué más está hay? bien, y ahora es que se pone profundo e interesante esto, Marta, porque yo Y voy a... mira que el primero era profundo. Sí, no, está profundo, porque fíjate, el segundo fundamento que nos da el ChatGPT, ¿verdad? La inteligencia artificial, es sumamente importante y diría yo que es vital para entender, es la participación en la creación divina. Hermoso. Fíjate que ya yo más o menos le había mencionado algo de Sí, esto encima ujú, sí, y usualmente es un tema repetitivo entre nosotros porque es eso. es eso. Pero fíjate cuál es Ujú. el argumento. Maravilloso. Dice, al aceptar todos los hijos que Dios nos concede, los cristianos participan directamente en la obra creadora de Dios. Pero le añade el ChatGPT, que es importante. El acto de procrear no es solo biológico. O sea, no es traigo los hijos y ya. Dice, sino que tiene una dimensión espiritual en la que los esposos cooperan con Dios en traer nuevas vidas al mundo. O sea, no es traer el niño por Hermoso. traerlo. Ujú. Entonces, cuando yo leo esto, yo digo, ven acá, o sea, está prácticamente pensando como pienso yo con veintitantos años trabajando estos temas y cuando yo lo miro, por eso me sorprende, pues yo digo, wow, o sea, es la manera. ¿Y cuál es el fundamento bíblico perdón, teológico? Pues nos dice Génesis 1:28. Si tú me preguntas a mí, pues yo a dónde voy a ir, pues era Génesis al principio, Al a principio. donde se Ujú. engendra todo, ¿verdad? Y comienza todo. Génesis 1:28, ¿qué nos dice? Fructificad y multiplicaos. Fructifíquense y multiplíquense. Entonces, ¿cuál es el argumento? Destaca la importancia de la procreación como parte del plan original de Dios para la humanidad. Fíjate que con esa aseveración Ujú. que nos está diciendo la inteligencia artificial, él dice la importancia de la procreación como plan original de Dios. Ahora entendemos por qué la familia está atacada. Porque es el plan original de Dios. De Dios. ¿Y Dios qué quiere? Que precisamente exista un matrimonio que por amor se una y engendre vida, genere vida. Entonces Seamos ahí parte se de va ese plan. dando la Ujú. continuidad, no tan solo del amor, sino del proyecto de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Por eso se quiere controlar la natalidad y el matrimonio. O sea, se quiere ir en contra de ambas cosas. Ujú. Pero qué importante que la inteligencia artificial nos dice que es importante este tema. Entonces hay que seguir. Tercer punto se pone súper interesante, Marta, porque son profundos. El tercero es el valor sagrado de la vida. Y cuán importante, Marta, para nosotros es este tema hoy, cuando los temas que se están dialogando no es el valor de la vida, sino el aborto, Ujú. la eutanasia, eh, muerte. Entonces, fíjate cómo la pregunta va girada en torno a los hijos que Dios quiera y fíjate que el tercer punto que nos trae la inteligencia artificial nos trae al recuerdo el valor sagrado de la vida. Yo a eso le añado a inteligencia artificial, hay que añadirle algo de vez en cuando para que vea que los humanos también pensamos, pero hay que añadirle algo, ¿verdad? Es que no tan solo el valor sagrado de la vida, ¿verdad? No es tan solo ese valor sagrado, sino la importancia de la dignidad humana. O sea, la vida comporta en sí mismo, por ser creada por Dios, una dignidad. ¿Cuál es el argumento, Marta, que nos da? Ujú. Dice, los cristianos creen que la vida humana es sagrada desde la concepción hasta la muerte natural. No aborto. El aborto no entra en la concepción cristiana. No entra. Mm. Y y mira que han tratado de empujar puertas, pero no Sí, pero entra. no. Y la inteligencia artificial dice, no entra.
Y fíjate la definición que da. Cada hijo es un regalo precioso de Dios. Y rechazar ese don podría verse como un rechazo de la bendición divina. Estoy de acuerdo. Coherente totalmente. Sí, totalmente. Totalmente coherente, totalmente real y totalmente acorde con la doctrina cristiana. O sea, si los hijos son la bendición del matrimonio, rechazar la vida de estos hijos o culminar la vida o no abrirme a la vida, estoy cerrándome a la bendición de Dios. Estoy rechazándola. Un rechazo. Sí. Entonces, nos da un fundamento moral. La Iglesia Católica, mira, Marta, es que está brutal, es que te cita hasta las encíclicas. Yo estoy aquí con los pelos parados. Dice, la Iglesia Católica, en encíclicas como Humane Vitae, enseña que la vida es un don sagrado y que los esposos deben estar abiertos a recibir la vida en su matrimonio, respetando la naturaleza procreadora del acto conyugal. O sea, estoy aquí sin palabras. Por primera vez estoy en un programa que estoy sin palabras. Y es porque a pesar de que lo leo, vuelvo otra vez a caer en el tiempo de que estoy hablando de que esto es una inteligencia artificial. Pero con cuánta coherencia Y sencillez al mismo tiempo. y nos sencillo, presenta la bien información. explicado. Por eso te decía fuera del aire, lo voy a guardar como una catequesis para futuras ocasiones. Pero qué bonito esto, ¿verdad? La vida es un don sagrado y los esposos deben estar abiertos a recibir la vida en sus matrimonios, respetando la naturaleza procreadora del acto conyugal. O sea, el acto conyugal se debe entender siempre como una manifestación del amor, pero que engendra vida. Ir al placer y evitar la otra parte es contrario al proyecto natural de Dios. Cuarto punto, Marta, maravilloso también, o cuarto fundamento, confianza en la providencia de Dios. ¿Cuál es el argumento? Los cristianos creen que Dios provee lo necesario para aquellos que confían en Él. Así es. Hay un refrán pueblerino que dice que donde come uno, comen dos. Comen tres, comen cuatro y Y comen mucho más. así lo hemos podido vivir y constatar los que venimos de familias grandes, ¿verdad? Eso es así. Dice, aceptar todos los hijos que Dios quiera no significa preocuparse por los recursos o las circunstancias, sino confiar en que Dios dará las gracias y los medios necesarios para criarlos y cuidarlos. Así mismo es. Una batalla que yo tengo con ese postulado muchas veces del mundo, de que lo primero es que pienso que no tengo chavos, que los hijos cuestan, bla, bla, bla. Y es una manera de pensar en mí, en mis recursos. Dios está fuera de esa ecuación. ¿Ves? Porque si yo pienso de esa manera, todo el tiempo no, yo estoy confiando en lo que yo puedo aportar. Por eso dice confianza en la providencia de Dios. Hay que confiar en que si Dios los envía, Dios capacita y Dios provee. Y Dios provee, totalmente de acuerdo. Mira qué maravilloso, porque entonces nos da un fundamento bíblico y nos dice que en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, los versículos 31 al 33, Jesús dice, no se inquieten por el mañana, llamando a confiar en la providencia divina en todos los aspectos de la vida, incluyendo la familia. Dice ese versículo, no inquieten por el mañana, que al contrario nos llama a confiar en la providencia en todos los aspectos de la vida. Dios provee. Y es maravilloso porque también a veces yo le añado a esto, Dios conoce tu necesidad y cuando tú le pides es porque hace rato está trabajando en ella. Sí, ya la sabes, correcto. Ya la sabe. Quinto fundamento, Marta, está precioso. Santificación a través del sacrificio. ¿Cuál es el argumento? Criar los hijos, Marta. Ahí está el sacrificio. Criar los hijos implica sacrificios y renuncias. Pero para los cristianos estos sacrificios son una forma de santificación. Ora et labora. Te santificas mientras vas realizando las acciones, ¿verdad? Y los ofrecimientos de ese sacrificio también genera gracia en la persona y en su entorno. Los padres pueden experimentar, dice, el amor sacrificial que Jesús enseña poniendo las necesidades de los hijos por encima de las propias. Renuncia, donación, ¿qué es amor? Es eso. El fundamento espiritual nos dice, en el Evangelio de San Juan, el capítulo 15, versículo 13, dice, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos.
¿Ve? Ese es el fundamento bíblico. Ujú. Pero entonces dice, los padres cristianos reflejan este amor en su entrega diaria a sus A hijos. sus hijos, claro. Marta, esto está precioso. Sexto fundamento, ya estamos casi culminando, Marta. Ujú. Transmisión de la fe y valores cristianos. Continuidad del proyecto original de Dios, que ya lo venía mencionando, para que vean que también él es igual, él es coherente, la inteligencia artificial es coherente en que los puntos también encajan uno con otro y validan. Porque la transmisión de la fe y los valores se da, y los valores cristianos se da en cuanto existe procreación que le dé continuidad. ¿Cuál es el argumento? Los hijos son el medio más directo, Marta, para transmitir la fe. Los hijos transmiten la fe y también transmiten los valores cristianos de generación en generación. Yo los cuido, los custodio, les enseño la fe, ellos crecen, tienen sus hijos, enseñan y se les da continuidad. Maravilloso. Sí. Entonces dice, al tener hijos, los padres cristianos tienen la oportunidad de formar a más discípulos de Cristo. Hermoso. Ujú. ¿Ve? No lo es tenerlos por tenerlos, es que los Es llevarlos tengo y porque y los llevarlos al educo, Padre de vuelta. claro, los Ujú. educo en la fe, se los presento al Señor y ahí están. Mira, para que continúen la obra, contribuyendo al crecimiento del reino de Dios, que es la finalidad de la procreación. No tan solo la bendición hacia los padres, pero también la continuidad de La esta continuidad. propagación Ujú. del reino. Ahí va ChatGPT, Marta, y se mete en el catecismo de la Iglesia Católica, para que tú veas. Y en el numeral 2221, 2221, subraya el catecismo de la Iglesia Católica que los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos en la fe. Y lo hemos dicho muchas veces. Ya está. Ujú. ¿Quiénes son? Los padres. No es el catequista, no es el cura, los padres. Entonces dice ChatGPT, tener hijos es una forma de extender la misión evangelizadora de la iglesia. Ya está. A continuador de esa misión y extender la misión de evangelización en la propia familia y desde la familia en adelante. Maravilloso. Marta, el último fundamento, el fundamento número 7, precioso también, por eso es que te digo, estoy aquí congelado todavía. Testimonio de fe y generosidad. Precioso. ¿Cuál es el argumento que nos presenta la inteligencia artificial? Dicen, una cultura que valora el control sobre la vida familiar y a menudo rechaza la apertura a la vida. Mira cómo vuelve otra vez a hacer una lectura De lo que de lo está que estamos pasando en nuestra viviendo. realidad. Ujú. Dice, aceptar todos los hijos que Dios quiere es un testimonio contracultural de fe y generosidad. O sea, es ir en contra de lo que la sociedad hoy día presenta como un postulado correcto. Entonces dice, este testimonio de confianza en Dios puede inspirar a otros a reconsiderar sus propias decisiones familiares. O sea, el testimonio, El testimonio, el el ejemplo. ejemplo que damos. Pero es Exacto. maravilloso cómo hace una lectura tan perfecta. Una sociedad que va en contra de la natalidad, de la procreación. Entonces dice, es contracultural. O sea, pensar en tener hijos hoy es contracultural, es ir Ujú. contra la cultura. ¿Cuál es el fundamento moral? Y aquí el ChatGPT cita al Papa Francisco, o sea, está actualizado. Wow, Marta. bien actualizado. Ujú. Dice, el Papa Francisco ha hablado de la cultura del descarte, donde Wow. los hijos se ven como una opción y no como una bendición. Al tener una actitud abierta a la vida, los cristianos muestran un ejemplo de generosidad y entrega a Dios que desafía los valores contemporáneos. Precioso. Ujú. Hermoso. Los hijos se ven en el mundo lamentablemente como una opción y no como una bendición. Pero dice, al tener una actitud abierta a la vida, los cristianos muestran ejemplos de generosidad y entrega a Dios que desafía esos valores contemporáneos, o sea, va en contra de lo que culturalmente es aceptable. Pero también la inteligencia artificial nos da una conclusión para cerrar de esas 7 razones por las cuales los cristianos deberían tener todos los hijos que Dios les envíe. Dice lo siguiente.
Para un cristiano, tener los hijos que Dios quiera no es solo una cuestión personal, sino un acto de obediencia, confianza y amor. Es una respuesta al llamado divino de vivir en comunión con la voluntad de Dios, de contribuir a la creación y al crecimiento del reino de Dios y de dar testimonio de la fe a través de una vida abierta a la vida y al sacrificio. Punto. Y ahí concluye esta exposición de la inteligencia artificial. Marta, yo te voy a ser bien honesto. Cuando yo leía esto, y por eso lo quise compartir, te decía que nos íbamos a reír muchísimo, pero era Sí, pero está porque súper interesante. no, y no tan solo eso, Marta, es que lo vuelvo y lo leo y pareciese que lo acaba de escribir un estudiante Un, de maestría en divinidad o algo por el estilo, por lo bien específico de los términos puntuales que utiliza. O sea, se pudo haber dicho esto de otra manera, ujú, pero lo dice tan puntual que no queda duda de que Dios está obra. claro. Ujú, está claro. Marta, te lo voy a decir como lo veo. Dios obra, inclusive a través de la inteligencia artificial para dejarse sentir. Me gustó eso, para cierto. Es muy Porque cierto. es que no hay de otra forma de cómo presentarlo. O sea, recuerda que esta inteligencia lo que hace es que va creciendo en Sí, conocimiento, en es correcto. búsqueda, etcétera, y ya va ampliando su conocimiento. Entonces, esto parece un escrito de una persona que tiene una relación íntima con Dios. Por eso es que me paran los pelos. Porque una inteligencia artificial que te está presentando un Dios como si lo conociera, como si hubiera vivido la experiencia, y te está diciendo a ti y a mí, Marta, que somos cristianos, cómo realmente deberíamos vivir nuestra relación matrimonial, de estar abierto al matrimonio, perdón, a la vida, y de cuál debe ser los procesos de confianza, de generosidad, de sacrificio, de amor. Entonces, esto, Marta, pues me trae a mí para concluir, una conclusión muy personal. Las herramientas no son necesariamente malas. Y lo he dicho en infinidad de Otras veces. ocasiones, y Ujú. voy a volver a insistir en lo mismo. No todo lo que existe es bueno y no todo lo que existe es malo. Depende de para qué tú utilices la tecnología. Y aquí sí se hizo un ejercicio muy sencillo, pero con cuánta profundidad trae a nuestro encuentro una herramienta tan valiosa que cualquier persona que lo lee lo puede entender, profundizar en su propia vida de fe, en su propia vida matrimonial. Entonces, insistir, utilicemos las herramientas para lo correcto. A los padres siempre pendientes de que sus hijos utilicen las herramientas existentes para lo correcto. Y pedirle al Señor también que nos permita a nosotros seguir utilizando estas herramientas y que Él se siga manifestando a través de ellas para que nos siga dando luz. Porque a la hora de la verdad todavía estoy hasta impresionado con la profundidad y con la sencillez que presenta. Por eso digo que Dios se tiene que haber hecho sentir de alguna manera en este encuentro. Así que Marta, con eso cerramos este tema tan importante de este domingo. Si ustedes se estaban cuestionando, ya saben, aquí están las contestaciones. Y si usted se lo perdió, le invitamos a que lo busque y que lo vuelva a escuchar y que lo comparta. Compártalo para que podamos ver de manera tan sencilla, pero tan cierta y verdadera, el, el cuán importante es nosotros simplemente confiar en Dios, confiar en su amor y ser obedientes a Él, que son dos de las cosas que más agrada a Dios. Ujú. Sí que agradan a Dios. Así que tenga confianza. Yo sé que a veces nos cuesta, pero aprendamos a poder también ser parte de ese plan de Dios que es tan perfecto, porque Él sí es perfecto y sabe lo que nos conviene a todos y lo que es bueno para nosotros. Y que usted pueda recibir esas bendiciones en sus hijos y a través de sus hijos también. Sí que es algo hermoso. Definitivamente estoy de acuerdo con padre, profundo, a pesar de ser tan sencillo en palabras. Tal vez uno dice, mira qué sencillo, pero en palabras simples y sencillas se nos dio muchas verdades. Estoy de Ujú. acuerdo con padre. Padre Víctor, muchas gracias, de verdad que ha sido un tema súper interesante. Yo espero que ustedes puedan
repasar estas 7 razones que nos da, fíjense, la inteligencia artificial, en el por qué definitivamente debemos dejar que Dios obre en nuestras vidas y tengamos los hijos que Él quiera, porque simplemente es confiar en Él, que Él es un Padre providente, que se encarga de nosotros, y yo por lo menos lo puedo testimoniar así, lo he visto en mi vida y sé que Padre Víctor de igual manera también lo ha vivido en su vida de familia. Así que los dejamos con eso, piénselo, analícelo, llévenselo, no piensen que esto es simplemente porque Padre Víctor y Marta lo queremos decir, es porque es así. Lo hemos vivido tanto Padre Víctor y yo en nuestra familia y se los compartimos a ustedes también. Confiemos un poquito más en Dios para que ustedes vean cómo cambia todo en nuestra vida. Pero lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa, así que te pido y te invito a que tú nos puedas seguir a través de tu canal de podcast favorito, que puedas buscar el programa y que lo puedas compartir con otros para que también podamos seguir repartiendo estas bendiciones, estas gotitas de conocimiento con todos nuestros hermanos y podamos llegar a muchos más de ellos. Recuerda que si te perdiste el programa, lo puedes buscar a través de las redes sociales. Igualmente, no olvides que para nosotros es importante tus comentarios o preguntas, así que nos puedes llamar a la oficina de misión institucional al 787-651-2000 extensión 280 o nos puedes enviar tus comentarios, preguntas, dudas o sugerencias a quevivalafamilia@pucpr.edu. Los esperamos el próximo domingo en el 88.9 y 89.1 FM en el oeste de Católica Radio. Que tengan un bendecido día del Señor y recuerda que viva la familia. Te esperamos el próximo domingo a las 10:30 de la mañana en Que Viva la Familia. Porque estamos mano a mano contigo y con tu familia. ¡Que viva la familia! Es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.